buenas tardes. Yo soy Martín Antonio Marín Carvajal, de la clase de investigación de operaciones número 1, impartida por el profesor José Luis Vargas Flores. El tema de la reunión será la resolución de ejercicios por método con planteamiento, con método gráfico, con método simplex y con método simplex utilizando gran M. Muy bien, tenemos que el gringo es una planta procesadora de alimentos que fabrica hot dogs. Muelen su propia harina para el pan a una tasa máxima de 200 libras por semana. Cada pan requiere 0.1 kilos y tiene un contrato con Pigland Inc. que especifica la entrega de 800 kilogramos de productos de puerco cada lunes. Cada hot dog requiere un cuarto de kilogramo de producto de puerco. Se cuenta con suficiente cantidad del resto de los ingredientes de ambos productos. Y por último, la mano de obra consiste en 5 empleados de tiempo completo trabajando 40 horas por semana. Cada hot dog requiere 3 minutos de mano de obra y cada pan 2 minutos de mano de obra. Cada hot dog nos proporciona unas ganancias de 20 centavos y cada pan una ganancia de 10 centavos. El gringo desea saber cuántos hot dogs y cuántos panes debe de producir para que cada semana lograr la ganancia más alta posible. Muy bien, vamos a comenzar por formular un modelo de programación lineal tomando el planteamiento y procediendo a realizar la siguiente tabla. Como podemos ver, tomando los datos del caso número 1, es que armaremos esta tabla, teniendo que para cada hot dog de harina necesitaremos 0 kilogramos y que para cada pan necesitaremos de harina 0.1 kilogramos como nos lo especifica el ejercicio, teniendo de unidades disponibles 200 libras por semana. De producto de puerco, para hacer un hot dog necesitamos 0.25 kilos, pues recordemos que aquí nos dice que cada hot dog requiere un cuarto de kilogramo de producto de puerco. Para hacer el pan necesitamos 0 kilogramos del producto de puerco, teniendo disponibles 800 kilogramos. De mano de obra tenemos 3 empleados produciendo los hot dogs y 2 empleados produciendo el pan, trabajando 200 horas a la semana, pues como pudimos ver, tenemos a 5 empleados trabajando por 40 horas, lo que nos da un total de 200 horas, dividida entre 60 nos da los 12,000 minutos, teniendo una ganancia por cada hot dog de 20 centavos y de cada pan de 10 centavos. ¿Okay? Ahora procederemos a construir el modelo de programación lineal de la siguiente manera. Tomamos como x1 a nuestro hot dog y como x2 a nuestro pan. La función objetivo nos dice que tenemos que maximizar z, 0.2 de x1 más 0.1 de x2. Recordemos que 0.2 son los centavos que se ganan por cada hot dog vendido y 0.1 son los centavos que se ganan por cada pan. Está sujeto a las restricciones de 0.1 de x2 siendo menor o igual a 200, 0.25 de x1 siendo menor o igual a 800 y 3x1 más 2x2 siendo menor o igual a 12,000. Como podemos ver, 200 son las libras que teníamos de harina, 800 son los kilogramos que tenemos de producto de puerco y 12,000 son los minutos de trabajo que tenemos de los empleados. Además, agregando las variables de no negatividad en la parte de abajo. Muy bien. Para esto usaremos el método gráfico para resolver encontrando los puntos de cruce en las X. Como podemos ver aquí, 0.1 de x2 es menor o igual a 200, que a su vez es x2 menor o igual a 2000. 0.25 de x1 menor o igual a 800, que es de x1 menor o igual a 3200. 3x1 más 2x2 es menor o igual a 12,000 de x1,
que es igual a 0, de x2, que es menor o igual a 12.000, entre 2, dándonos como resultado 6.000. x2 es igual a 0, de x1, que es menor o igual a 12.000, entre 3, dándonos como resultado 4.000. Luego de la reducción, tenemos que un cuarto de x1 es igual a 800 por menos 12, que es igual a menos 3x1, que es igual a menos 9.600. 3x1 más 2x2 es igual a 12.000, menos 3x1, que es igual a menos 9.600, de x2, que es igual a 1.200. Luego procedemos a hallar x1 reemplazando x2 en la tercera ecuación. 3x1 más 2 por 1.200 es igual a 12.000, de x2, que es igual a 12.000 menos 2.400 entre 2, dándonos como resultado 3.200. Ahora tenemos que reemplazar en la función objetivo, es 0.2 por 3.200. Esta es nuestra x1. Y 0.2 por 1.200, que vendría siendo nuestra x2. Recordemos que x1 es el hot dog y x2 es el pan, dándonos como resultado 760. Finalmente, la línea que representa la función objetivo es x1 igual a 0, x2 igual a 7600 y x2 igual a 0 y x1 a 3800. Muy bien, tomando estos datos y poniéndolos en la gráfica, como podemos ver aquí, tenemos que los puntos en donde se intersectan x1 y x2 son en 3200 y en 1200, teniendo 3200 como x1 y 1200 de x2. Finalmente, podemos concluir que se requieren 3200 hot dogs y 1200 panes para ganar un máximo de $760, que sería la ganancia más alta posible en la semana. Terminamos este ejercicio y procedemos con el método simplex del caso de examen. Tenemos nuestra función objetivo que nos dice que tenemos que maximizar 50x1 más 20x2 más 25x3. Sujeto A, tenemos nuestras restricciones: 9x1 más 3x2 más 5x3 menor o igual a 500. 5x1 más 4x2 más 0x3 menor o igual a 350. 3x1 más 0x2 más 2x3 igual o menor a 150. Muy bien, una vez teniendo estos datos, procederemos a convertir nuestra z, procederemos a igualar nuestra z a 0 y agregar las holguras correspondientes a nuestras restricciones. Como dijimos anteriormente, la z la igualamos a 0 simplemente cambiándole el signo que tenía anteriormente por uno negativo. Tenía uno positivo, lo cambiamos a negativo. Nos da z menos 50x1 menos 20x2 menos 25x3 igual a 0. Y aquí en nuestras restricciones, agregando nuestras holguras, nos queda de esta manera. Como tenemos tres holguras, colocaremos la holgura número 1 en nuestra restricción número 1, nuestra holgura número 2 en nuestra restricción número 2 y nuestra holgura número 3 en nuestra restricción número 3. Esto con el propósito de poder igualar a los números asignados anteriormente y poder realizar nuestro ejercicio. Ok, una vez teniendo estos datos, procederemos a llenar esta tabla. Como podemos ver aquí, tenemos que z en x1 tiene un valor de menos 50, z en x2 tiene un valor de menos 20 y z en x3 tiene un valor de menos 25.
Como podemos ver, no encontramos ni S1 ni S2 ni solución en la Z, por lo tanto, procederemos a llenarlo de ceros. S1, que es lo que tenemos acá, se va a llenar con estas restricciones, que tenemos 9, 3, 5 y S1 tenemos 1. No encontramos aquí S2 ni S3, por lo tanto es 0, 0 y una solución de 500 allá. Aquí igualmente tenemos que 5, x1 más 4, x2 más 0, x3 se encuentra aquí. 5, 4, 0, 0, 1, 0 y teniendo el resultado de 350. 3x1 más 0, x2 más 2, x3, agregando nuestra variable de holgura S3 nos da como igualdad 150, como vemos aquí. Una vez llenando nuestra tabla, procederemos a encontrar nuestro elemento pivote. ¿Y cómo encontramos nuestro elemento pivote? Simplemente encontrando primero la columna pivote, que será el número más negativo en Z, en este caso por ser maximizar, y lo podemos encontrar en x1, siendo menos 50. ¿Ok? Ahora ya tenemos nuestra columna pivote. Necesitamos encontrar nuestra fila pivote, la cual va a ser la que, dividiendo nuestra solución entre los datos que tenemos en la columna pivote, sea el número más acercado al origen o a 0. En este caso tenemos que 9 entre 500 nos va a dar un resultado aproximado de 55.5. 350 entre 5 nos va a dar un resultado de 70. Y 150 entre 3 nos va a dar un resultado de 50. Teniendo 55.5, 350, 70 y 50, nuestro número más acercado al origen sería el 50, que se encuentra en ese 3, y por lo tanto esta será nuestra fila pivote. Nuestro elemento pivote lo podemos encontrar en donde se intersectan nuestra columna y nuestra fila pivote, teniendo 3 como nuestro elemento pivote. Muy bien. Una vez que ya tenemos todo esto y encontramos nuestro elemento pivote, procederemos a buscar nuestra columna entrante y nuestra columna saliente y nuestra fila saliente. Nuestra columna entrante es x1 y nuestra fila saliente será s3. Procederemos a colocar x1 acá y los datos de la fila saliente, como podemos ver acá: 3, 0, 2, 0, 0, 1 y 150. Como es la columna que va a entrar, en este caso vamos a hacer una operación distinta, que va a ser dividir todos los números por nuestro elemento pivote, que en este caso será el número 3. ¿Esto para qué? Para poder agarrar nuestro elemento pivote y darle la unidad. Como vamos a ver acá, 3 entre 3 es igual a 1. Muy bien. Va a ser un caso diferente en las demás operaciones. Teniendo por ejemplo la z, que vamos a tener, z es menos 50 y vamos a colocar todos nuestros datos de la fila. Menos 50, menos 20, menos 25 y los demás ceros. Después de eso, procederemos a ver qué signo tiene nuestro número encontrado en la columna pivote, que en este caso va a ser signo negativo. Entonces procederemos a hacer una suma. Si fuera signo positivo, procederíamos a hacer una resta. Ponemos el signo de sumar y entre paréntesis vamos a multiplicar el valor de nuestra x1, pero en valor absoluto, que sería 50, y lo vamos a multiplicar por los resultados que tenemos aquí de nuestra columna entrante. Vamos a ver acá, y así tenemos los resultados, y vamos a hacer lo mismo con S1 y con S2.
Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a obtener los datos suficientes para llenar esta tabla. Y procederemos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar nuestro elemento pivote. ¿Cómo? Buscando primero nuestra columna pivote y luego nuestra fila pivote. Que en este caso podemos ver que en x1 es 0, no es positivo, no es negativo, no lo podemos tomar. En x2 va a ser menos 20 y en x3 será 25 tercios. Como podemos ver, el más negativo será x2 con menos 20. Lo procederemos a tomar como nuestra columna pivote y buscaremos nuestra fila pivote. Ahora podemos ver que tenemos aquí 3 entre 50 y nos va a dar un resultado de 50 entre 3 nos va a dar como resultado 16.6. Luego tenemos 100 entre 4 que nos va a dar como resultado 25 y 50 entre 0, que en este caso cuando tenemos un elemento que se encuentra en nuestra columna pivote y es 0, no se va a tomar, debido a que si dividimos cualquier número entre 0 nos va a dar igual a un infinito, lo cual es una indeterminación y no lo necesitamos. Muy bien, procederemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente con las operaciones, poniendo primero la columna entrante con los datos de la fila saliente y procederemos a dividirlos entre el elemento pivote, que casualmente igualmente que el anterior es 3. Hacemos la de z, la de s2, pero en este caso no haremos la de x1. ¿Por qué? x1 no se realizará debido a que ya se encuentra en 0, que es lo que nosotros buscamos. Teniendo esos resultados, procederemos a hacer esta tabla, la cual nos arroja esos resultados. Y con esto podemos comprobar que nuestro ejercicio queda resuelto, debido a que no tenemos números negativos de z en x o simplemente tenemos números en 0, que es lo que buscamos, que estén números en ceros o sean números positivos. Y si tenemos dudas, podemos comprobarlo de esta manera. Como podemos ver, simplemente tenemos que poner nuestra función objetivo, que fue z, 50x1 más 20x2 más 25x3 es igual, en este caso será igual a 8500 tercios. Si vemos y ponemos y hacemos la operación de 50 por 50, que es el valor de x1, más 20 por x2, que está sustituido por 50 tercios, pero es igual x2 a 50 tercios, más 25 por 0, que aquí no tenemos nuestra x3, sino encontramos aquí nuestra x3, x4, x5, las x que tengamos. Si no las encontramos en nuestra tabla que resultó como la final, es porque el resultado será igual a 0, no se encuentra. Si hacemos lo mismo con cualquiera de estas operaciones, podemos ver que hemos finalizado el ejercicio con éxito. Procederemos al siguiente ejercicio. Método simplex de gran M con el primer caso del tercer examen parcial. Esto nos dice que nuestra función objetivo es minimizar z de 0.4x1 más 0.5 de x2 con nuestras respectivas restricciones de 0.5 de x1 más 0.5 de x2 es igual a 6. 0.6 de x1 más 0.4 de x2, que es mayor o igual a 6, y 0.3 de x1 más 0.1 de x2, que es menor o igual a 2.7. En este caso, no vamos a poder hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior, debido a que, si lo recuerdan, en estas partes de las igualdades teníamos todo igual, ya sea menor o igual, menor o igual, menor o igual en la restricción número 1, número 2 y número 3,
o mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual. En este caso son diferentes, por lo cual procederemos a ver qué se realiza. Muy bien, empezaremos colocando las holguras correspondientes haciendo uso de la siguiente tabla que vemos acá. La tabla nos dice que dependiendo del tipo de restricción le corresponde una coeficiente de variable de holgura o una coeficiente a la variable artificial. Como es en este caso de la restricción número 1, tenemos una igualdad, nos dice que al tener una igualdad tenemos que agregarle una coeficiente de variable artificial que se representa como más f. Podemos verla acá. Nos dice que aquí es 0 de esta, entonces no la agregamos, nada más tenemos 0.5 de x1 más 0.5 de x2 más f1 y entonces podemos igualarla a x6. Aquí tenemos 0.6 de x1 más 0.4 mayor o igual a 6, que nos dice que en el caso de que tengamos mayor o igual, procederemos a restar una coeficiente de la variable de holgura y agregar una coeficiente de la variable artificial, que va a ser representada de esta manera: más S1, que es la variable de holgura, y más F2, que es la variable artificial. F quiere decir ficticio o artificial, es por eso que se representa de esta manera. 0.3 de x1 más 0.1 de x2 es menor o igual a 2.7. Y en el caso de que tengamos menor o igual que, procederemos a agregar una coeficiente de la variable de holgura, que como habíamos dicho antes es un más s, y de coeficiente de la variable artificial no agregaremos nada. Por eso nos quedará de esta manera. Una vez que ya hayamos agregado las holguras correspondientes, vamos a poder igualar nuestras operaciones al número que ya habíamos visto antes. Continuamos sumando únicamente las holguras que contengan ficticias. Como vimos anteriormente, ficticia se representa con más f o bien f, y las vamos a multiplicar por m. Podemos ver aquí, esto fue el resultado de lo anterior que vimos, y va a ser multiplicado por m, de tal manera que nos queda 0.5 de mx1 más 0.5 de mx2 es igual a 6m. Y lo vamos a sumar con 0.6 de mx1 y 0 más 0.4 de mx2 menos ms1 es igual a 6m. Como podemos ver, no encontramos la holgura número 3 debido a que no tiene coeficiente ficticio. Muy bien, el resultado de nuestra suma será 1.1 de mx1 más 0.9 de mx2 menos ms1, dándonos como resultado 12m. Bien, una vez teniendo esto, procederemos a igualar a 0 con z, a z con 0, y sumaremos el resultado de nuestra operación pasada. Este es el resultado de nuestra operación pasada, y esta es nuestra z igualada a 0. Como podemos ver y como lo comentamos anteriormente, únicamente le cambiaremos el signo de positivo a negativo o de negativo a positivo a z para poder igualarlo a 0, y lo vamos a sumar con lo que habíamos obtenido anteriormente. Nos quedará de esta manera: 0 menos 0.4 de x1 menos 0.5 de x2 más 1.1 de mx1 más 0.9 de mx2 menos ms1 es más 12m. Teniendo los datos anteriores es que podremos llenar esta tabla. Recuerden que teníamos menos 2.5 en x1 y menos 1 medio de z en x2. 0 en S1, 0 en S2, 0 en F1, 0 en F2 y 0 en la solución, pues igualamos z a 0. En este caso vamos a agregar una zm, que por eso se le llama el método de la gran M. Tenemos aquí que tenemos
11 décimos de m, 9 décimos de m, una m negativa en m, no sé si se acuerdan que teníamos menos ms1, 0 en s2, 0 en f1, 0 más 1 en f1, no, 0 en f1, 0 en f2 y 12 de m en la solución. Igualmente con los resultados de acá está llena la tabla. Muy bien. Aquí también vamos a buscar nuestro elemento pivote de esta manera. Vamos a hacerlo igual que en las anteriores operaciones, pero esta vez vamos a buscar la más negativa en z, que en este caso será la más cercana al origen, que en este caso será menos 2/5. Procedemos a encerrarla con rojo y luego nuestra fila pivote la encontramos igualmente dividiendo y agarrando lo más cercano al origen. Como podemos ver, aquí ya tenemos las operaciones y si las realizamos sería 6 entre 1/2 nos da como resultado 12, 6 entre 3/5 nos da como resultado 10 y 27 décimos entre 3 décimos nos da como resultado 9, siendo el 9 el más cercano al origen y por lo tanto el que vamos a tomar para nuestra fila pivote. En la intersección podemos encontrarnos a 3 décimos, que va a ser nuestro elemento pivote, y como dijimos anteriormente, procederemos a hacer en la primera operación, metemos la columna entrante con los datos de la fila saliente, para después dividirlos entre el mismo elemento pivote para generar la unidad. Como podemos ver, 3 entre 10 entre 3 entre 10, dándonos como resultado el 1, que es la unidad. Las operaciones de acá van a ser exactamente iguales a las que ya hicimos, teniendo en z, poniendo lo que tenemos anteriormente. Como es negativo, se va a sumar para luego multiplicarse el elemento que está dentro de la columna pivote por los números que nos resultaron en esta operación. Así con m, así con f, f1 y así con f2. Una vez realizado las operaciones anteriores, vamos a obtener esta tabla. Vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo, a buscar nuestro elemento pivote. Vamos a buscar el número más negativo en z, que en este caso podemos ver que será x2, debido a que no tenemos número ni negativo ni positivo en x1, y nada más tenemos el siguiente, que es el x2. Ok, una vez encontrado esto, vamos a proceder a encontrar nuestra fila pivote, que igualmente se hacen los mismos procedimientos y nos va a dar como resultado 1/3 de elemento pivote. Otra vez, vamos a hacer exactamente las mismas operaciones, primero con x2 como columna saliente, como columna entrante, y a x1 como fila saliente. Procedemos a poner todos los datos de x1, que es nuestra fila saliente, y serán divididos entre el elemento pivote para generar la unidad. Muy bien. Una vez hechos nuestras operaciones, podemos ver que hemos concluido con nuestro ejercicio. ¿Y esto a qué es debido? Es debido a exactamente lo mismo que hablamos anteriormente. No tenemos números negativos ni en x1 ni en x2. Por lo tanto, hemos concluido con el ejercicio. Y si tenemos dudas, podemos hacer nuestras respectivas comprobaciones, que son exactamente iguales a las anteriores, que es minimizar z. 0.4 de x1 más 0.5 de x2 es igual a 47 décimos. Sustituyendo 0.4 por 8 más 0.5 por 3, sí es igual a 47 décimos.
Lo mismo con R1, que es nuestra restricción número 1. Vamos a sustituir y nos va a dar como resultado la igualdad de 6, y aquí da lo mismo. Muy bien, con esto hemos finalizado y concluido con éxito nuestros ejercicios, y aquí termina mi presentación. Muchas gracias por su atención prestada.